abrazos hermanos o hermanos en Cristo, y damos un repasito de lo que vimos el viernes pasado acerca de que nosotros como cristianos muchas veces no tenemos un entendimiento claro de las escrituras porque leemos la Biblia por pedacitos, no leemos la Biblia en una forma secuente, en un capítulo completo o solamente leemos versículos, ¿no? Y a veces versículos no sabemos muchos, pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra detenidamente, escudriñándola, aprendemos más. Entonces no podemos tomar versículos y sacarlos fuera de su contexto para nuestra conveniencia, sino antes bien que esos versículos añadan a todo el capítulo, ¿verdad?, más confianza, más seguridad, más conocimiento, más inteligencia, más sabiduría a nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor, como ya les había dicho, en Judas 1. Estamos leyendo el versículo 10. Voy a leerlo desde el 9, que fue el que estuvimos más enfocados la semana pasada, para así agarrar el 10. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire qué casualidad, ¿no? Otra casualidad. ¿Se acuerda que había una casualidad la semana pasada? Pues hoy hubo otra casualidad esta semana. Es la casualidad pues que estuvo el huracán el huracán Irma. Muchas noticias, mucha información en las redes sociales. Hoy más en este tiempo, cada día más personas tienen acceso al internet, al YouTube, al Facebook, páginas en el internet abiertas donde pueden tener mucha información. Da la casualidad que por este huracán que hubo, nosotros vimos, yo a unos videos se los enseñé a mi esposo, otros yo los vi, le enseñé a mis hijos, y había mucha gente, incluso había gente cristianos que se pararon a orilla del mar y empezaron a orar, me imagino que pidiendo misericordia para la Florida. ¿Cuántos pudieron ver esos videos que subieron? ¿O no los vieron? Había gente que estaba cantando, alabando, adorando a Dios. Pero a pesar de todo eso, fíjese el otro lado de la moneda, la otra cara. Alguien publicó por ahí y estaba el planeta Tierra, o sea, como el globo terráqueo, en una foto, así. Y había, innumerable multitud de ángeles alrededor del planeta terráqueo. Y en esa foto decía, alguien pues lo publicó y decía: en el nombre de Jesús, así mande Dios a su ejército de ángeles a cubrir la Florida. Así decía. Muchos decían: aquí no va a llegar Irma porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, con el manto de Cristo, estamos cubiertos, aquí no va a pasar nada, declaramos que no va a pasar nada. ¿Se acuerda de los ejemplos que le había puesto? Usted es testigo, ¿llegó o no llegó Irma? Así se orara, así se declarara, así se cubriera, así se hiciera cualquier cosa. Cuando Dios dice va, va. Cuando Dios dice no va, no va. Dios es un Dios que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana cómo a Él le place hacer las cosas.
Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Venga Irma, no venga Irma, venga José o no venga José. ¿De qué me refiero? De que viene también un huracán para acá. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que queda, hermano, es confiar en Dios. Muchos decían, no va a pasar nada porque la palabra del Señor dice que no habrá calamidad para los justos. Pero el otro lado de la escritura, por eso le digo, hermano, tomamos escrituras y las usamos a nuestra conveniencia. Entonces, ¿por qué la palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor? Cualquier cosa que nosotros podamos estar pasando, encomendemos siempre nuestra vida al Señor porque está en sus manos. A Él le place hacer, por algo lo hará, hermano. Solamente confiar en Él. ¿A qué me refiero con esto, hermano? De que muchas veces nosotros tomamos oraciones que vemos en el Facebook, que vemos en el YouTube, y decimos, esta oración me parece excelente, la voy a orar, voy a decirla así. No, orar no es copiar una oración del Facebook, no es copiar una oración del internet, no es copiar una oración del YouTube. Orar es hablar con Dios, porque de ninguna manera vas a encontrar palabras que Dios conozca como las que has leído y estudiado en la Biblia. Y de tu corazón, que tu corazón hable con Dios. Esa es la oración, eso es hablar con Dios. No tomar un modelo de oración que porque aquella iglesia oró así, ahora yo también voy a orar así. Pero entonces la palabra del Señor nos sigue hablando, ¿verdad?, acerca de esto. Y fíjese las cosas de lo que estamos hablando, de los falsos maestros, de los falsos hermanos en Cristo. Cómo nos vamos catalogando, identificándonos nosotros mismos. ¿Seré yo uno de los falsos que dicen, hoy se han levantado muchos falsos cristos, falsos hermanos, falsos profetas? ¿Seré yo uno de ellos? Cada uno nos vamos identificando, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en el 10. Pero estos, ¿de quién están hablando, verdad? Está hablando de lo que habla en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. De estos se está hablando, ¿verdad? Pero estos blasfeman, ahora sí vamos al 10, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a estudiar detenidamente este versículo, el del 10 y el 11, para entender un poquito más, porque tal vez a usted le pasa como a mí, y si no, ¿verdad? Pues a lo mejor usted tendrá un poquito más de conocimiento. A veces yo necesito estudiar un poquito más de la palabra del Señor, pero a veces cuando uno lee esto y uno no lo entiende, cuando tú lo lees por primera vez y tú dices, ¿qué quiere decir eso? Yo no entiendo. Pero cuando está hablando de los falsos hermanos, los que han entrado, ¿verdad?, encubiertamente, dice la palabra del Señor, dice que estos, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Vamos a estudiar un poquito aquí lo que significa la palabra blasfema. Blasfema del griego blasfemeo, que quiere decir mal, vituperar, hablar, calumniosa, impía y profanamente. ¿Qué quiere decir, hermano? Que estos blasfeman, estos hablan mal, estos vituperan, o sea, hacen quedar mal. Un ejemplo, la palabra del Señor dice que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado por causa de muchos de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros llevamos una vida cristiana, nos congregamos en la iglesia, yo pongo como ejemplo mi vida y la vida de los que han caminado con el Señor ya por 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años, ni se diga 20 años, 30 años, que ya han caminado con el Señor,
Y que tú, una persona que tú conoces, etcétera, ven tu vida y dicen, oh, ¿no fue la tal fulanita que fuimos a su boda que nos invitaron? La hermanita esa que se congrega en la tal iglesia. ¿Cómo? Dejó al marido, pero si es cristiano. Y muchos lamentablemente dicen, así son todos los cristianos, son hipócritas, son mentirosos, son etcétera. Y por uno pagamos todos. Piensan que porque la tal se fue con el cual, piensan que así ya son todas. O que porque el hermano hizo un daño por ahí, ya piensan que así son todos. ¿Y somos todos iguales? Diga no. No todos somos iguales. No todos hacemos lo mismo. Y por causa de uno, por causa de dos, por causa de tres, por causa de muchos, el nombre de Cristo es vituperado. ¿Qué quiere decir esto? Lo pone en mal. Lo ridiculiza, como diciendo, así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. ¿Verdad? Por mi falta, por mi error, por mi pecado, llámele como usted le quiera llamar, pero el nombre del Señor es vituperado por causa de nosotros mismos, porque no andamos correctamente, porque no andamos como es debido. Ahora, si la palabra blasfemia quiere es hablar o calumniar, ¿verdad? Decir algo exageradamente, una mentira. Dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Pero fíjese que cuán importante es estudiar la palabra del Señor, porque aquí la palabra, cuando dice que la palabra no conocen, es del griego oida, así, oida. Y esa palabra no conocen es que no entienden y no saben. O sea, ellos blasfeman, o sea, hacen hasta quedar mal, hacen quedar en mal, calumnian, profanan, de cuantas cosas que dice, no conocen, no entienden, no saben. Mire, hermano, muchas veces cometemos el grave error que porque a mí el Señor me usó así, yo quiero que el Señor los use a todos igualito como me ha usado a mí. Y no es así. No porque el Señor haya hecho conmigo como haya querido, no quiere decir que va a ser contigo el mismo modelo que yo, o todos los que se reúnen en la iglesia lo va a hacer como yo. Yo le explicaba a mi hijo Benjamín. Un día me preguntaba y me dice, mami, ¿qué son los dones? ¿Qué son los ministerios? Perdón, los ministerios. Y fue gran pregunta porque uno aprovecha para hablar. Y yo le dije, mira, mi hijo, no todos tenemos el mismo ministerio en la iglesia. No todos estamos hechos para hacer lo mismo. Dice la palabra del Señor que Él constituyó a algunos apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Son diferentes. Y me dice, ¿y qué es un profeta? Pues esto da cabida para uno enseñarle, para uno hablarle cuando nos preguntan, ¿verdad? Porque eso es lo bonito. A mí me gusta que me pregunten. ¿Por qué? Porque así aprendemos. Una persona que pregunta no denota que va a quedar en vergüenza, sino al contrario, que va a aprender más. Y yo le dije, mira, mijo, a tu papá y a mí el Señor nos dio el don de pastores. Porque hay esposas de pastores, pero otra cosa es que también la esposa sea pastora o sea esposa del pastor. Porque muchas veces el pastor puede tener el ministerio de pastor, el don de pastor, y la esposa no puede hablar en público. No todos. No porque ya el pastor es pastor ya quiere decir que la esposa tiene que ser pastora, no a fuerzas. Y a veces también hay una gran confusión en esto. Entonces cuando el Señor nos capacita y nos da
esa gracia, ¿verdad? Ese don de poder hablar enfrente de la gente, no tener miedo. Yo le dije, mira, mi hijo, le dije yo, tú eres muy diferente a tu hermano Luis Daniel. Luis Daniel, él es muy tímido para hablar en micrófonos, más hasta para tomarse fotos es tímido, ¿no? Yo le digo, muestra tu sonrisa, te estás chulo de bonito. Ay, no, me dice. Y en cambio mi hijo Benjamín se la pasa haciendo videitos en el Snapchat, cositas y se ríe y hace sus chistes y hace sus gracias. Y le digo, ¿tú no tienes miedo que te lo suba al Facebook, que te lo suba en el YouTube? Me dice, no. No. ¿Por qué? Porque él tiene, su personalidad es diferente, Dios lo puede usar. Le digo, mira, mijo, si tú te preparas, Dios te puede usar para ser un predicador, porque tú no tienes vergüenza a hablar enfrente de la gente. En cambio, tu hermano es más diferente a ti. Entonces, cuando hablamos de la palabra del Señor, puse este ejemplo porque hay a veces que nosotros no conocemos, somos, ¿cómo se puede decir? Inexpertos, ignorantes en el tema, como este ejemplo que les acabo de poner, ¿verdad? A lo mejor usted ni siquiera sabía que no todas las esposas de pastor son pastoras, sino los que tienen ese don. Es un ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú sabes cocinar? Sea hombre, sea mujer. Y si te contesta, sí, yo sé cocinar. Pero si esta persona te dice, yo, mira, no sé cocinar, o sea, y el famoso dicho, hasta el agua se me quema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no conoce de la cocina. Si a lo mejor tú le dices, ¿me puedes pasar la sartén? Y va a decir, ¿y eso qué es? Es como mi hijo también, mi hijo Danielito, ¿verdad? Te pongo como ejemplo. La otra vez le dije, mi hijo, tráeme ¿qué cosa le dije? Bueno, pues tantas cosas que me han pasado con el niño que le dije yo, tráeme, no sé si le dije la manteca o no sé qué le dije del refrigerador. Y me trae otra cosa. Y le digo, ay, mi hijo, le digo, ¿no sabes qué es la manteca? Le digo yo. Y dice, pues no. Pues la que le he hecho para amasar la masa, para hacer tortillas. Tanto tiempo estando en la casa, abre el refrigerador, quién sabe cuántas veces al día, la manteca está abriendo el refrigerador y no se había dado cuenta que eso era la manteca. Y aún más chiquito, porque como él tiene un problema de déficit de atención, yo le decía, Danielito, voy a traerme el gel que está en el baño, me voy a traer la pasta de dientes. ¿Es este el gel? Dice. ¿Por qué? Porque no conocen. Hay personas que no conocen, son inexpertos. ¿Qué podemos poner otro ejemplo? Cuando tú vas con una persona o vas a pedir trabajo en este país, ¿no? ¿Qué te dice el jefe? ¿You speak English? ¿Y que tú comprendes inglés? ¿Qué dices tú? Me no speak English. Me no comprende. No comprende inglés. ¿Y qué te va a decir el jefe? Mi no comprende español. Entonces, cuando esa persona te dice, ¿tú entiendes inglés? ¿Tú hablas inglés? Y cuando tú, por lo general, todos los que llegamos a este país, lo único que sabemos decir, what is your name? Y I come from Mexico. Eso es lo que sabemos decir. Porque de ahí ya no sabemos nada. No sabemos desenvolvernos, no sabemos expresarnos, no tenemos un inglés fluido porque no conocemos las palabras, desconocemos, no entendemos. El patrón nos puede estar hablando y hablando en inglés y tú, ya, ¿entendiste? No. ¿Por qué? No entiendes. Otro ejemplo, conoces de leyes, vamos a poner leyes migratorias. Y tú dices, oh sí, porque pues yo tengo un caso. No, pero de todas las leyes, o sea, si alguien viene y te presenta un caso y tú lo podrás resolver, tú dices, no. ¿Por qué? Porque estás ignorante, porque no entiendes. Cuando
la palabra del Señor nos dice que estos blasfeman y hablan de cosas que no entienden, hablan de cosas que ponen en mal, hablan cosas que avergüenzan a otros hermanos, a otras personas. Mira, hermano, una de las características de los falsos, ¿verdad?, es que siempre son personas que van a tratar de quedar bien con todo mundo, porque esa es ahora sí que si se puede decir, su virtud, de quedar bien con todo mundo. Entonces, estos estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Esas palabritas, cuando yo lo leí por primera vez hace mucho tiempo, yo no entendí nada, ¿verdad? Dice, pero estos blasfemas de cuantas cosas no saben, no conocen, y en las que por naturaleza conocen. Esta palabra conocen es otra, pero antes voy a dar la definición de por naturaleza. Por naturaleza quiere decir en el griego phukios, que significa naturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que naturalmente no conoce, es inexperto, es ignorante. Hablan, dice, de las cosas que por naturaleza conocen. Y esta palabra conocen es del griego epistamae, que se traduce como conocer, saber y entender, lo opuesto a lo otro. A lo que no conocen, la primera palabra, no entienden, no saben. A esta palabra conocen, epistamae, que significa conocer, saber y entender. Fíjese que aquí hay dos palabras que si usted las ve y usted las lee superficialmente, usted no va a entender nada. Pero dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza, por lo que ellos son, conocen. Una persona, hermano, que no está en el Espíritu, una persona que no conoce la palabra de Dios, solamente va a hablar lo que le conviene, solamente va a enseñar lo que le conviene, y todo para quedar delante de la gente bien parado. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas personas hablando mal de las cosas que no saben, y aunque ellos por su naturaleza conocen. Quisiera que fuéramos a la versión traducción lenguaje actual, si me puede ayudar mi esposo. Y fíjese cómo lo explica aquí en esta traducción de Biblia. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como animales, como los animales, que conocen las cosas, pero no las entienden, y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Dice, se corrompen como animales irracionales. La palabra corromper, o se corrompen, ¿verdad?, es del griego teiro, con F al principio, y significa destruir, corrompiendo, llevando así un estado peor. Como nosotros conocemos el dicho, ¿verdad?, fue de mal en peor. Un ejemplo, si antes robaba, ahora no solamente roba, sino hasta mata, ¿no? O sea, fue de mal en peor. Esto quiere decir la palabra feitero. Dice, se corrompen como animales. O sea, no les basta, siempre va aumentando su corrupción.
Y nosotros aquí entendemos que un animal no entiende, ¿verdad? A veces vemos ejemplos de perritos que le dicen: Firulais, siéntate, ¿verdad? ¿Y qué hace Firulais? Se sienta. Firulais, hazte el muertito. Se hace el muertito Firulais. Pero son prácticas que ha aprendido. Pero en sí, si tú le dices: a ver, Firulais, ¿qué significa hacerse muerto? No te va a decir, porque no entiende. ¿Sí? Hay expresiones que la palabra del Señor nos pone que, híjole, como que nos deja como perplejos, ¿no? Dice que estos se corrompen como animales irracionales. Y la palabra irracional quiere decir eso mismo. Del griego alogos, que significa brutas o carentes de razón. Se comportan como animales sin razón, carentes de razón. Hermano, por eso ahí usted identifíquese. Como yo le dije al principio, a mí me decían: no, es una falsa hermana, es una falsa maestra, es el anticristo, es la bestia. ¿Quién me habrá visto levantada? Recién levantada. Y cuando uno se pone a estudiar las escrituras y dice: esto no concuerda conmigo. ¿O cuántos se identifican ustedes con lo que estamos leyendo? Que se corrompen como animales irracionales. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:12. Y vamos a ver este versículo paralelo. Que casi es lo mismo. Dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Se corrompen, van de mal en peor, como animales que no razonan, que no entienden, que carecen de razón. Y fíjese, en el 11 dice: ay de ellos. Este ay, aunque son 2 letras, quiere decir una expresión de dolor. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido experiencias, a veces hasta verlas con nuestros ojos, o escucharlo con nuestros oídos, o verlos por un video, etc. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo, cuando vivía en México, nosotros llegamos del trabajo, yo me metí a bañar, estaba peinándome en el espejo. Todos usamos el espejo para que no nos queden gallitos en la cabeza. Y junto al espejo da a la ventana, y la ventana estaba el portón en la carretera, daba a la carretera. Yo me estaba peinando y sin querer, pues yo estaba viendo mi cabeza, pero sin querer mis ojos fueron testigos de un accidente en vivo y en directo. Por el espejo lo vi. Un carro, se oyó un frenón así de llantas y un pum, un bombazo. Y cuando yo vi volando algo. Y cuando cayó, en cuanto cayó, yo oí gritos. ¡Ay! Así, pues yo oí que el carro frenó fuerte y vi salir volar algo. Yo me imaginé, el perrito se murió, ¿no? El perrito lo atropellaron. Pero en ese momento yo me recuerdo que ni la colita me agarré,
que salgo corriendo. Y cuando yo llegué que era nada más dar vuelta a la casa, cuando yo llegué a donde estaba mi mamá, ahí ya. Y ya ven a María Elena, la vecina sale corriendo. ¿Y qué cree? Le habían atropellado al niño. Y esa cosa que yo vi volando era Adriancito. Cuando yo llegué y vi que el niño estaba tirado y ya estaba hasta la hermana Victoria, estaba mi mamá, yo no sé cómo llega tan rápido la gente. Ahí yo oí por primera vez en mi vida un ay de dolor. Yo me recuerdo que María Elena, ella nomás gritaba, ¡ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo! Era una expresión de dolor, ¡ay! Y esa expresión de ay significa, da la connotación de dolor. ¿Has tenido la experiencia tal vez cuando a lo mejor te han dicho, o una de tus hermanas, qué sé yo, que le han avisado y le han dicho, tu papá acaba de fallecer, ay, mi papá, ay, mi hijo, ay, mi mamá, ay? Ese ay connota dolor, da una connotación de dolor. Y aquí, hermano, o sea, ¿quién se va a doler por una persona que está agraviando, que está vituperando, que está haciendo, que se está corrompiendo? ¿Quién va a dar un ay por eso? Pues fíjense que aquí la palabra del Señor denota un ay de dolor. Donde quiera que tal vez usted vea esta palabra de ay en la Biblia, denota dolor. Ay de ellos. Y fíjese lo que dice aquí, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Todos sabemos que era el hermano de Abel. ¿Qué le hizo? ¿Lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Por celos? ¿Por coraje? ¿Lo mató? Porque no le importa, caiga quien caiga, él iba a salir triunfante de eso, desconociendo que Dios lo estaba viendo. Y aunque Dios no es porque se hubiera ocultado de sus ojos, porque Dios lo sabe, pero Dios le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le dijo el sinvergüenza de Caín? ¿Qué acaso soy yo guarda de su hermano? ¿A mí qué me importa? ¿Yo no tengo que andar cuidándolo? ¿Qué acaso tengo que andar cuidándolo yo? Ese camino, hermano, ellos hacen. A ellos no les importa si hablan mal de un hermano y se tropieza. A ellos no les importa si uno que recién ha llegado a la iglesia y ha empezado a caminar y le ponen piedra de tropiezo y se cae. A ellos no les importa. A ellos no les importa la vida de nadie, a ellos les importa ellos y ellos. Claro, tratan de quedar bien, más abajito lo vamos a ir leyendo. Pero a ellos no les importa. A ellos les importa tener bien, estar bien. No importa si los demás se mueren o no. No importa si los demás se pierden o no. Y dice que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esta palabra se lanzaron da la connotación, y lo pone en ejemplo ahí en el diccionario, en el Esword, como que cuando Judas, no Judas, sino el Iscariote, tiró las monedas de plata, las devolvió, las lanzó, las lanzaron, las aventó. Así como son aventados, o sea, entregados, esta palabra, se lanzaron, quiere decir
Espéreme tantito, como no traje los lentes, le digo. Aquí está. Se lanzaron del griego ekkun, porque hay otra palabra derivada, no la anoté, pero la que importa es esta, que quiere decir derramarse voluntariamente. Eso significa, se lanzaron. Por lucro, dice, ¿verdad? Se lanzaron por lucro. ¿Qué quiere decir la palabra lucro? La palabra lucro quiere decir, del griego mistos con H, premio, salario, pago o recompensa. Ellos se lanzaron o se entregaron voluntariamente por dinero. ¿Cuáles son las características de estos hermanos? Ay, pero si no hay peor ciego que el que no quiere ver, que después de ver se tapa los ojos. Esto es increíble. Entre más usted escudriña la palabra, usted más se va dando cuenta las actitudes de las personas que son falsas. ¿Qué les importa? El dinero, hermanos. Mucho, fíjese lo que pasa aquí cuando están vituperados. A mi esposo le dijeron: estamos tan decepcionados del pastor que teníamos antes, porque él agarró todos los diezmos y se fue y nos dejó en bancarrota. Esto es increíble. ¿Y qué piensan? Así son todos. Que porque uno hizo así, ya todos somos iguales. Ya todos somos así. No, hermano. Dice que estos que se lanzan por lucro, se lanzan por un pago, se entregan, se venden por dinero, por salario. ¿Sí o no la palabra del Señor dice acerca también de los pastores asalariados? Lo que es natural cuando hay una iglesia, se lo decimos porque cuando estábamos haciendo los papeles de la iglesia, supuestamente la iglesia tiene que pagar un salario al pastor que está de tiempo completo. Pero mucha gente ha de pensar que si uno está pastoreando es porque uno quiere sacar dinero. Hermanos, yo no soy quien para ventilar nada. Dios lo sabe. ¿Cuánto dinero entra en esta iglesia? ¿Y cuánto dinero es el que sale? Todo anotado, papelito habla. Todo se anota, lo que entra, lo que sale. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que pagar utilidades. Sin contar, y no lo hago para ventilar la gran generosidad de mis hermanas, cuando ellas son las que ponen de su bolsa para a veces comprar material para los niños. No lo hago para que reciban gloria de los hombres, sino para darle gloria a Dios por sus vidas. Porque bien pueden decirme ellas: yo no trabajo, ¿con qué dinero? O bien me puede decir la otra hermana que también da clases: no, yo no puedo. Cuando ellas se entregan al Señor, su recompensa la van a tener del Señor. Pero porque un pastor, 2, 3, 4, 5, 20 pastores, los que se hayan ido con las manos llenas de dinero, ¿así son todos? No. Hay pastores asalariados. La palabra del Señor dice que pastorean a las ovejas. ¿Por qué? Por un salario. No escudriñan la palabra, no estudian la palabra. Cuando llegan, yo he tenido la experiencia de ver que llegan, abren su Biblia y que van, como no traían un mensaje, abren su Biblia en Salmo 23. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Mira, hermano, yo solo puedo decir esto porque este hermano yo sé que no escucha las predicaciones. Pero ayer lo oí con mis oídos. Y él le decía a su esposa: yo ya estoy cansado de estar escuchando lo mismo en la iglesia. Yo
ya mejor me da sueño, me duermo, porque yo ya sé de lo que van a hablar. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿No quieren salir de ahí? ¿Quieren seguir que Dios les siga hablando por medio de sueños? O sea, cuando se duermen en la iglesia. No, hermano. Eso es increíble. ¿Qué hacen ellos? Estos hombres impíos que se comportan como animales irracionales, lucran, se venden por un precio. Pacte con Dios, todas esas mentiras que ya nosotros ya las tenemos que saber. Yo me recuerdo que un día decía, tóquese la cartera, tóquese la billetera. No, Dios no quiere de esas, sino $1. Canastita tras canastita, viernes, domingo, lunes, martes, canastita y canastita, pacte con Dios, siempre Dios, siempre Dios. Dinero, 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 dinero. Pero tal parece que a la iglesia les gusta que le pidan dinero, porque ahí están. Entonces estos que dicen, lucran, ¿verdad? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios en los tiempos de Moisés. Y vino a Balaam, el rey cuyo ejército tendría que pelear contra el pueblo de Israel. Pero este rey le dijo a Balaam, maldice al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Balaam? Yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. ¿Pero qué hizo? Billetito habla, mi hermano. ¿Qué hizo? Se vendió. Un profeta de Dios vendiéndose, sí hay. Ahora, que así sea uno no quiere decir que así sean todos, porque hubo profetas de Dios que hablaron la palabra de Dios y ¿qué les hicieron? Los mataron por hablar el mensaje de Dios. ¿Y qué les pasó a estos? Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré, un líder en el pueblo de Israel que dijo, ¿cómo que Moisés, cómo que solamente Dios le habla a Moisés? A mí también me puede hablar. Era del norte. ¿Cómo que nada más Dios puede hablar con Moisés? ¿Qué acaso no puede hablar conmigo también? ¿O qué acaso no puede hablar con el pueblo también? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Mañana a esta hora traigan sus incensarios y los que estén con Coré, los que piensen que Dios puede hablarle a ustedes y los que están conmigo. Y ahí van muy valientotes. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra, se los tragó. Hermano, esto no es un cuento chino, esto es lo que está escrito en las escrituras. ¿Qué dice? ¿Qué dicen las escrituras? Perecieron en la contradicción de Coré. Ahí mismo nosotros entendemos que una contradicción es ir en contra, rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido. Coré lo hizo así. Y como dice, han seguido dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a ir aquí en la traducción lenguaje actual. Y dice, pobre gente,
se portan como Caín y por el afán de ganar dinero, fíjese cómo explica esta traducción, cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré, en desobediencia, en la contradicción. Entonces dice, estos, en el 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Solamente me va a dar tiempo para explicar esta palabra que yo cuando la estaba estudiando me dije yo, wow. Estos son manchas en vuestros ágapes. Solamente explico esto y acabamos. Fíjese lo que encontré estudiando en el Esword, en el diccionario bíblico. Dice que la palabra manchas significa o está como se traduce erróneamente en algunas versiones de la Biblia. Y la Biblia de las Américas, ahí quisiera que si el hermano Luis me pudiera, si es que tiene la traducción, si no yo se la voy a leer. Y fíjese cómo dice en la Biblia de las Américas. ¿Ya la encontró? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Estos son ¿qué? Escollos o escolos ocultos en vuestros ágapes. Si leyendo en la Reina Valera, estos son manchas en vuestros ágapes, usted la lee en la Biblia de las Américas y usted ve estos son escollos o escolos ocultos, usted dice, ¿y qué es eso tú? ¿Qué es eso? ¿Qué son escolos? Oh, bueno. Ahora sí fui, porque para mí también yo decía yo, ¿qué es eso? Fui al diccionario, el diccionario que tenemos en la casa, ¿no? Y dice, ¿qué significa peñasco o roca que está a flor de agua o que no se ve bien? Y pone un ejemplo, la barca golpeó contra un escollo y el escollo en sí, la palabra escollo quiere decir, fíjese, riesgo, situación de peligro, dificultad u obstáculo. Fíjese, ¿eh? Eso quiere decir la palabra escollo. Así que si no se la sabía, anótela ahí en su diccionario de su cabeza. ¿Qué significa esto? Cuando dice que cuando los barcos van y hay rocas, usted ve la roca hasta allá, ¿no? Pero abajo del agua hay más rocas. Que usted dice, no, pues hasta allá está la roca, pero el barco va aquí, y donde que la roca que está allá estuvo como un hoyo y viene a salir otro pico por acá, pero no se ve, está a flor de agua, o sea, está al ras del agua. Entonces cuando los barcos van, dice, pues la roca está hasta allá, donde que la otra punta de la roca está hasta acá, ¿y qué hace? Pega, choca. Y eso significa que es un peligro. Eso dice que son dice que están en los arrecifes, esos son los arrecifes del mar, que eso es lo que significa un escollo, un peligro, como dice aquí, un obstáculo, una dificultad. Fíjese,
La traducción, Nueva Traducción Viviente, si la tiene ahí, hermano Luis. ¿Lo tienen? Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos, ¿qué? Naufragar. Aquí esta versión en la Nueva Traducción Viviente dice que son arrecifes peligrosos. Por eso es que dice que en las otras traducciones de la Biblia se tradujo erróneamente, como poniéndolos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas. Si usted busca en las traducciones en inglés, dice también igual, manchas, spot. Así, entonces son manchas. Pero cuando usted la busca en estas traducciones es diferente. Hay otra traducción, en la traducción, la traducción, ¿ya vimos palabra de Dios para todos? Vamos a ver palabra de Dios para todos. En esta traducción de palabra de Dios para todos, no la tengo aquí, hermano Luis, pero léamela porque yo ya la encontré. Dice, estos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse, sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin aguas que arrastra el viento, y como árboles que ya deberían de dar fruto, pero no lo dan. Ok, solamente yo quería explicar estas versiones de la Biblia para que usted se diera cuenta y entendiera lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Dice que estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es lo que es traducido? Son como arrecifes peligrosos, son como, ¿qué dicen otras? Son un riesgo, son un peligro para ustedes que los puede hacer naufragar. Cuando habla de esto, diciendo, estos son manchas en vuestros ágapes, eso quiere decir, son un peligro. ¿Por qué? Porque actúan, ¿verdad? Como que si fueran hombres de Dios, hombres usados por Dios, pero no lo son. Mire, hermano, tal vez usted ni yo hemos tenido la experiencia que nos han invitado a o tal vez sí la han tenido, o la hemos tenido, que nos han invitado a una fiesta cristiana. Y en medio de sea una boda, sea unos 15 años, sea qué sé yo, cualquier fiesta, un cumpleaños, un baby shower, etcétera, que usted lo invite a una fiesta cristiana. Y que resulte que la hermanita que usted nunca la vio bailar, que usted siempre la veía los domingos en la iglesia, los viernes, los miércoles de oración, etcétera, usted la miraba en la iglesia, y resulta que ese día en su boda se puso a bailar. ¿Cómo se llama la canción? Stay By Me. Que se pone a bailar una canción romántica del mundo. ¿Qué pasa, hermano? Y usted dice yo, bueno, ¿es o no es? Cuando usted lo invitan a una fiesta y luego al último sale el pastor borracho. Y usted dice, yo nunca lo vi tomar, pero sí tomaba. ¿Y cuál es el testimonio, hermano, que estamos dando? ¿Somos o no somos? ¿Hermanos? ¿Falsos hermanos? ¿Verdaderos? ¿Qué somos? Que por causa de estos el nombre de Cristo es vituperado. ¿Qué pasa cuando lo invitan a un cumpleaños? Y cuando usted se da cuenta, viene entrando el mariachi y ya está después, ya está dándole a tu cuerpo alegría Macarena. ¿Qué pasa? Ya se agarran ahí bailando, ya se agarran bailando la Macarena, y usted dice, bueno, ¿y qué es esto? Y dale a tu cuerpo alegría Macarena.
¿Por qué, hermano? Porque estos son gente que te va a hacer desviarte. Corres un peligro. Más adelante vamos a ir a ver qué es un riesgo y cuál es el peligro de andar con ellos. Aquí lo vamos a dejar. Esperemos en el Señor, ¿verdad? Que hayamos aprendido, aunque sea la palabra escollo y lo que significa. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendito eres, en tu palabra nos muestras tantas riquezas, Señor. A veces, Señor, como lo he dicho antes, un versículo, 2 versículos, nos estamos una hora aprendiendo de tu palabra. Es un gozo, Señor. Esto enriquece nuestra vida espiritual, nos hace estar despiertos, alertas, y nos quita ignorancia, nos da sabiduría, nos llenas de tu conocimiento. Pero ahí no queda todo, Señor, porque tu palabra dice que si nosotros entendiéramos todos los misterios del mundo, Señor, hablásemos de lenguas, o sea, hasta fuéramos mártires, dar nuestro cuerpo, entregáramos todos nuestros bienes, Señor. Dice tu palabra, Padre Santo, que si no tenemos amor, nada somos, Señor. Pero, Señor amado, si tú nos has llenado de tu amor, Padre Santo, y aún, Señor mío, nos llenas de tu conocimiento, gracias. Queremos agradecerte por tu palabra. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus maravillas, Señor. Gracias por darnos a conocer un poquito más de tu palabra. Te amamos y queremos, Señor, servirte todos los días de nuestra vida, siendo ejemplo, Señor, de que somos tus hijos, Señor. Honrarte no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.